Hola amigos, aquí estamos de vuelta con una sesión de preguntas y respuestas del proyecto Despertar. Primero que nada, gracias por su apoyo, por su interés y también por su paciencia al esperar esta siguiente sesión. No quería subir el video siguiente del curso antes de responder a sus preguntas. Y bueno, he recibido muchas, así que vamos a empezar con una pregunta de Sergio González. Entonces, Sergio González, que contactó a través de la página web del proyecto Despertar, dice: sobre la cuestión del libre albedrío. El libre albedrío implica la facultad de obrar con independencia de la causa y efecto. ¿Cómo puede un acto de voluntad o cualquier otra cosa surgir sin condiciones y apartado de la causa y el efecto? Es que justamente ese es el problema en la pregunta, que el libre albedrío no significa que está libre de causa y efecto. Nada está más allá de causa y efecto. Incluso los budas mismos no están más allá de causa y efecto, en el sentido que su continuo mental es impermanente y cambia instante tras instante. Entonces, libre albedrío no quiere decir estar más allá de causa y efecto, porque cada vez que se actúa, no se puede actuar fuera de la ley de causa y efecto, porque cada vez que se actúa, se está creando una causa que tendrá un efecto. Y esa misma acción es un resultado de una causa anterior. Entonces, por concepto, karma significa acción. En tibetano la palabra karma, le, quiere decir acción. Entonces es imposible que haya una acción que no sea el resultado de una causa y que a su vez no sea causa de algo siguiente, de algo sucesivo. Cuando se dice que alguien está más allá del karma, quiere decir que no crea karma negativo en el sentido de estar sujeto a renacer en el samsara sin libertad alguna. Entonces alguien está más allá del karma, como por ejemplo un Buda, ¿cierto? Un Nirmanakaya o un bodhisattva de los altos terrenos que no crean ningún karma negativo, en el sentido que no tienen que renacer en el samsara sin libertad. Pueden elegir renacer en el samsara, pero tal cual, el problema de la pregunta es justamente eso, que libre albedrío no quiere decir estar libre de la ley de causa y efecto. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Cómo es posible que el libre albedrío sea libre? Y luego habla de un experimento de Benjamin Libet, donde se habla del determinismo, de unas técnicas de neuroimagen sobre la elección consciente, etcétera, etcétera. Entonces habla de este determinismo y dice: existe liberación. ¿Cómo se logra realmente la liberación cuando ni siquiera tenemos libre albedrío realmente? Muchas gracias. Entonces, según el budismo tibetano, no es que no existe el libre albedrío, existe un albedrío parcial y existe un 50% que no podemos cambiar. Entonces, para el budismo, todo lo que experimentamos es 50 y 50. 50% que es ya manifestación de nuestro karma y que por lo tanto no lo podemos cambiar porque estamos ya experimentando el resultado de su maduración, es la maduración final. Y luego el otro 50% que sí podemos cambiar. Y ese 50% es la parte de nuestro albedrío, es lo que podemos elegir. Por eso, si se presenta una situación, ¿cierto? 50% de esta situación ya no la puedo cambiar, ya se ha manifestado, pero la manera en que yo reacciono en frente a esa situación, lo que hago a partir de esa situación es el 50% de mi libertad. Entonces, por eso es tan importante para el budismo transformar todas las situaciones en una sendero hacia la iluminación, en una manera de practicar. Entonces, ese es el punto para el budismo tibetano. Ese 50% es lo que podemos cambiar. Luego, alguien también dirá, pero ese 50% ya está sujeto también a las influencias kármicas. Entonces, ni siquiera cuando elegimos somos totalmente libres. El budismo diría, estamos obviamente en cierto modo totalmente influenciados con nuestro estado mental. ¿Cierto? Nuestras aflicciones son las que nos van a hacer tomar decisiones y reaccionar de una determinada manera ante una situación. Por eso nuestra libertad consiste en familiarizarnos con estados mentales positivos para que nuestra mente se vaya transformando más y más, y cada vez que se presenten situaciones negativas, en lugar de que ser menos libres, ¿cierto? Y dejarnos llevar por la aflicción, podemos tener la libertad, porque nuestra mente está enfocada hacia un lado positivo, de transformar esa situación negativa en algo positivo. Por ejemplo, no continuar el círculo de rabia y de venganza, ¿cierto? Nosotros podemos elegir
no vengarnos del el mal que se nos ha hecho. Pero cuando lo elegimos, por supuesto, nuestra mente está totalmente también influenciada por toda nuestra familiarización con los estados mentales negativos o positivos. Entonces la decisión que tomemos es en gran parte también un resultado, ¿cierto?, de los estados mentales que son la causa de nuestra decisión. Pero tenemos el poder de cambiar nuestros estados mentales. Y en eso consiste la meditación. Y en eso consiste la liberación, en llegar a un punto en que ya el estado mental positivo, innato, perfecto, aflora naturalmente, que es la iluminación. Entonces esto era con respecto a la primera pregunta de Sergio González. Luego una persona de nombre Little Stones respondía sobre la pregunta que habían hecho anteriormente sobre qué significa el máximo potencial y había comentado: practique el vehículo y estudie la filosofía. Allí está la respuesta. Pretender explicar con palabras es quedarse en el ámbito de la mente y enredar más aún sus dudas. La experiencia personal es el mejor camino para comprender. Entonces sí, es cierto, la experiencia personal es el mejor camino para experimentar directamente la enseñanza, pero también gracias a comprender las experiencias de otros podemos tener increíbles beneficios. Por eso existen tantas biografías de increíbles yogis como Milarepa y demás, y las enseñanzas mismas tienen el objetivo de llevarnos a la experiencia. Por eso existen las enseñanzas, si no tampoco tendría sentido, ¿cierto?, que la enseñanza existiera, porque consisten en ayudarte a tener tu experiencia directa, a tener la experiencia personal. Son como un vehículo, ¿cierto?, para atravesar el río. Y ya cuando se está más allá del río no hace falta quedarse con el vehículo. Luego tenemos otra pregunta de Filiberto Bravo que dice: una de las cosas que me quedó una de las cosas con la que me quedo es con la de ir a dormir con un pensamiento positivo. Esto me recuerda lo que he escuchado, que en el momento de morir es bien importante el último pensamiento, que es el que te impulsa al siguiente nacimiento. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es muy semejante. De hecho, en el momento lo hablaremos más adelante también en esta sesión de preguntas y respuestas, pero en el momento del sueño es análogo, se asemeja al momento de la muerte, en el sentido que nuestra conciencia atraviesa todas las disoluciones sutiles, las disoluciones conceptuales, hasta llegar a las disoluciones no conceptuales, y experimenta la mente de clara luz. Entonces, en ese sentido, el momento de la muerte y el momento del sueño son análogos. ¿Y por qué se dice que es importante al momento de la muerte el último pensamiento positivo? Porque según el estado mental último que tenga la conciencia antes de disolverse, es más posible que cuando se vuelva a conformar la conciencia en orden inverso, vuelvan a aparecer los conceptos y aparecen las formaciones luego de las disoluciones. En este proceso es más lógico que la conciencia sea atraída al último estado mental con el cual estaba familiarizado. Por eso si uno se ha muerto o con un estado mental positivo, eso puede ser increíblemente beneficioso para el siguiente instante de conciencia. Y eso obviamente va a determinar sucesivamente el recorrido de la conciencia. Y con respecto al sueño es lo mismo, en el sentido que el último pensamiento, si es un pensamiento positivo antes de ir a dormir, eso también va a influenciar, por ejemplo, lo que puede ocurrir durante nuestros sueños. Y según el budismo tibetano, podemos también acumular karma positivo o negativo en los sueños. Y se dice que si una persona va a dormir con la motivación de bodhicitta, entonces todo su sueño durante toda la noche va a ser positivo, va a estar acumulando karma positivo. Muy bien, la siguiente de Fernando Rosas Berrenechea dice: con respecto al video anterior, gracias por tu respuesta, me quedó muy claro, pero aprovecho para hacer 2 preguntas más. ¿Por qué se dice que un bodhisattva tarda 2 incontables eones para alcanzar el supremo despertar? Me cuesta comprender esto considerando que a nivel último no existe tiempo. Además que la noción de tiempo depende de la mente del ser sintiente. Por ejemplo, un día entero en el reino humano es distinto a un día en el reino de los dioses. Me gustaría saber qué dicen las enseñanzas sobre este punto. Y la número 2, esta es una duda que me quedó de lo que dijiste con tus videos anteriores. Ok, se la respondemos después. Con respecto a la primera, sí, justamente como la medida de tiempo es totalmente relativa,
Justamente por eso se habla de los incontables eones. Un eón ya de por sí, por definición, es una medida incontable de tiempo. Justamente para dar la idea de que la medida de tiempo es inmedible, es inconmensurable. Entonces se le llaman los 3 inconmensurables o infinitos eones, porque justamente es una medida que no tiene medida, porque el tiempo es relativo. Entonces depende de cada quien. Simplemente se le dice así para dar la idea de un tiempo muy, muy, muy largo. Para dar la idea a nuestra mente de un tiempo inconmensurablemente largo. ¿Sí? Y la segunda dice, ¿cuál sería la razón de que algunos maestros consideran el budismo Zen como un vehículo Hinayana y no Mahayana? ¿Y por qué es esto si el Zen se considera a sí mismo como perteneciente al gran vehículo? Esto es una pregunta muy interesante y muy importante también, porque se presta a confusión muchas veces. Incluso para mí al principio estudiando me costaba entender, pero cuando analizamos una tradición para ver si es Mahayana o Hinayana, tenemos que irnos a la filosofía, en qué creen, y la práctica por supuesto también es importante, pero para definir si es una filosofía es Mahayana o Hinayana, habría que ver qué tipo de escuela filosófica están siguiendo, y obviamente las prácticas que derivan van a estar en concordancia con la escuela filosófica. En el caso del budismo Zen, ellos mismos se definen como Mahayana, y la razón para esto es la siguiente. Cuando se estudian en los monasterios Zen las distintas escuelas, por supuesto se estudian las escuelas Hinayana, que son Vaibhashika y Prasangika, y luego se estudia la escuela, Vaibhashika y Sutrántica, luego se estudia la escuela Prasangika, la escuela de la vía del medio, y luego se estudia la escuela de la vía de la solo mente, Chitta Matra. Entonces es como se estudian las mismas escuelas que se estudian en el budismo tibetano, pero se le da fundamental importancia a la visión de la escuela de la solo mente. Y como sabemos, Chitta Matra pertenece a la división Mahayana de las escuelas filosóficas. Entonces, por esta razón, porque el Zen sigue la visión de la escuela Chitta Matra en cuanto se refieren a sus prácticas, entonces técnicamente sería Mahayana. También dicen que creen en el aspecto de la compasión, aunque el Zen no se relaciona mucho con la realidad convencional. Es decir, creen en la bodhicitta para alcanzar la iluminación, pero no hay una práctica especialmente enfocada en la acumulación de mérito a través de las 6 perfecciones. Ética, paciencia, generosidad. Por ejemplo, los Zen no tienen todas estas ofrendas, no tienen estos rituales. Y eso nos lleva a la otra razón por la cual el Zen podría no ser considerado totalmente Mahayana. Y es que existe una división fundamental a nivel de conceptos filosóficos entre el Hinayana y el Mahayana. Y esto es el concepto de tierras puras y los 4 cuerpos del Buda, o los 3 cuerpos del Buda también. Dharmakaya, Nirmanakaya y Sambhogakaya. Las escuelas Hinayana no hablan de los distintos cuerpos del Buda. Y tampoco hablan de la existencia de tierras puras, porque se busca la liberación total. Es decir, simplemente exhaustir el karma negativo y acumular karma positivo, pero no necesariamente al punto tal de completar la acumulación de mérito para alcanzar los cuerpos de un Buda. Entonces, no existe, por ejemplo, una tendencia en el Hinayana que haga, por ejemplo, plegarias de aspiración para renacer en Sukhavati o en las tierras puras, o las prácticas de visualización tántrica. Entonces, las escuelas hinayanas no tienen esta aspiración porque la idea es simplemente alcanzar el estado de Arhat, la liberación individual. No se necesita todo lo demás. Entonces, en el caso del budismo Zen, es muy minimalista y no sigue esta tendencia, o no tiene esta necesidad de hacer prácticas relacionadas con las tierras puras, ¿cierto? O con las deidades de meditación, los Sambhogakaya. Por eso, porque no hay este concepto de las tierras puras, no se trabaja, y el concepto de la tierra pura es el lugar donde vive el Sambhogakaya de los cuerpos del Buda. Entonces, creer en los 4 cuerpos del Buda y en la existencia de tierras puras, aceptar la existencia de una tierra pura, son inseparables, porque la tierra pura, por definición, es donde habita un Sambhogakaya, que es el cuerpo de emanación, el cuerpo de gozo del Buda. Entonces, con esta premisa,
entendemos que por un lado parte de la filosofía en la cual se basa la tradición Zen es Mahayana porque es Chittamatra, pero un punto fundamental que diferencia la creencia Mahayana con la creencia Hinayana, que es el concepto de tierras puras y de Sambhogakaya, no está trabajado en el Zen, porque el Zen no impulsa, cierto, la visualización de imágenes, es lo contrario, es el vaciarse. Entonces esto es un poco un debate que hay a menudo, y tanto así que en las tradiciones de esa parte del mundo, se utiliza la palabra budismo zen justamente para diferenciarlo de lo que llaman el Pure Land Buddhism, el budismo de la tierra pura, que son esas tradiciones budistas, como por ejemplo en Taiwán, que se dedican sobre todo a acumular mantras para renacer en una tierra pura, en particular el mantra del Buda Amitabha, para renacer en Sukhavati. Entonces, estas tradiciones budistas ritualísticas que tienen ese objetivo particular de acumular mantras para renacer en una tierra pura al momento de la muerte, son opuestas al Zen. En ese contexto, en esa parte del mundo, se habla de Zen como opuesto al Pure Land Buddhism. Entonces, ese es el debate del Zen. Por parte de la filosofía es técnicamente Mahayana, porque sigue la definición de realidad última y realidad convencional de la escuela Chittamatra, pero rechaza una parte de lo que la haría fundamentalmente distinta del Hinayana. Entonces, esta sería un poco la historia del budismo Zen. Y luego dice, Filiberto Bravo dice, GOM es familiarizar un estado mental. También es crear karma en meditación budista. Entonces, no sé si la pregunta estará completa, tal vez. Entonces, la palabra GOM significa familiarizar y también significa meditar, es lo mismo, es exactamente la misma palabra en tibetano, para familiarizarse con algo y para meditar, porque la meditación no es más que la familiarización con un estado mental positivo o particular. Por eso la meditación puede ser analítica, para familiarizarnos con un concepto o con un estado positivo, por ejemplo, de amor, de compasión en nuestra mente, o también puede ser contemplativa, para familiarizarse con un objeto de meditación y desarrollar la concentración de esa manera. Entonces, eso es lo que significa GOM. Cuando dice crear karma en meditación budista, habría como una no correspondencia de los términos. Con la meditación, cuando uno utiliza solamente la mente y no hace acciones corporales mientras medita, es decir, con la meditación sentado, que se enfoca solamente en los objetos mentales, el único karma que se crea es la familiarización misma de uno mismo con el estado mental. Entonces, si estás meditando sobre algo positivo, estás creando karma positivo porque te estás familiarizando con un estado mental positivo. Pero si estás meditando y te estás familiarizando con un estado mental negativo, entonces estás creando karma negativo. Ese es todo el karma que se puede crear con la meditación formal, es karma mental. Recordemos que tenemos karma de cuerpo, de palabra y de mente. Entonces, con ese tipo de meditación, el karma que se puede crear es karma mental, directamente relacionado con la familiarización, pero no karma verbal y no karma físico, obviamente, porque estamos sentados. Luego, también siempre hablando del budismo zen, solo quería recordar que los comentarios que aparezcan en la página y que puedan ser ofensivos para otras tradiciones religiosas o otras tradiciones filosóficas no van a ser publicados. Luego tenemos unas preguntas de Enid Pacheco. Gracias por su paciencia también en esperar las respuestas. La primera dice, ¿qué significa enseñar el Dharma hasta que se acabe la existencia cíclica? Y nuevamente es una manera de decir hasta siempre o por siempre, porque técnicamente los seres son infinitos y por lo tanto hay infinitos samsara y el samsara es infinito. Entonces es como una manera de decir del bodhisattva, enseñar Dharma hasta que acabe la existencia cíclica, que es decir, por siempre. Además, recordemos que la existencia cíclica, el samsara, termina de manera individual. Termina mi samsara, pero cuando termina mi samsara no quiere decir que ha terminado el tuyo, porque el samsara está en la mente de cada uno de los seres. Entonces, enseñar el Dharma hasta que se acabe la existencia cíclica quiere simplemente decir enseñar el Dharma para siempre. Luego, ¿cuál es la diferencia entre manifestación y emanación?
Muy bien, manifestación y emanación. Hay una pequeña diferencia dependiendo de qué persona se hable. Si se habla de una emanación de un Buda o de una manifestación de un Buda, en ese caso sería lo mismo. Pero, por ejemplo, si hablamos de una mente principal que emana, no necesariamente mentes que son su propio continuo mental, sino algo ilusorio, un ser ilusorio, entonces eso sería una emanación, pero no sería una manifestación. Por ejemplo, el ejemplo que se hace es con el mago, que emana una aparición ilusoria de elefantes y caballos utilizando piedras y palos de madera. Entonces, con el poder de los mantras hace que se manifiesten, ¿cierto? Que se manifiesten esos seres, pero en realidad esos seres no son una continuación de su conciencia mental, no sienten por él. Él no siente a través de esos seres porque son ilusorios. Entonces, en ese caso, esos seres serían una manifestación de él, pero no serían una emanación porque no es una continuación de su continuo mental. Entonces, en el caso de los Budas y de los seres iluminados, manifestación y emanación sería lo mismo en el sentido que cuando se habla de una emanación, por lo general se refiere más a algo que tiene una identidad, como un ser. Una emanación que comparte el continuo mental de la divinidad, ¿cierto? Que siente y que se expresa, es como un medium hacia la divinidad. Mientras que a veces cuando se habla de manifestación se podría hacer referencia a apariciones no necesariamente como seres, como personas, sino un sonido, un evento de la naturaleza, ¿cierto? Un arco iris, por ejemplo. Todas estas cosas se refiere, por lo general, uno se refiere a estas como manifestaciones más que emanación. Emanación tiene la connotación directa de compartir el continuo mental con la mente principal que lo ha emanado. Luego dice, el primer momento de percepción directa es Rigpa, es la clara luz. Entonces, podríamos decir que todo momento de percepción directa, antes de que surjan los conceptos, sí es Rigpa, pero Rigpa está siempre presente. Ese es el punto de Rigpa, que está siempre presente incluso cuando surgen conceptos, incluso cuando hay aflicción. Rigpa está siempre presente, porque es la capacidad cognitiva de nuestra mente. Y ese es el punto del Tantra, de aprovechar todos los estados mentales, tanto positivos como negativos, para experimentar Rigpa. Porque si logras disolver la aflicción con el darse cuenta del Rigpa que está permanentemente presente, pues la aflicción se disuelve y todo es vacuidad y no se crea karma negativo y se percibe la realidad última. Ese es el punto de Rigpa. Entonces, el primer instante de percepción directa es Rigpa, pero todos los instantes son Rigpa también. Percepción directa, conceptual, aflictiva, positiva, lo que sea. Y mientras que la clara luz sería un término ligeramente distinto porque sería, por supuesto, la clara luz es pura Rigpa, sin ningún sin ningún ofuscamiento por conceptos, pero también es la naturaleza inherente. Entonces la clara luz y Rigpa están conectados en el sentido de que la Rigpa, la capacidad cognitiva, está siempre presente, y la mente de clara luz, que es obviamente es pura Rigpa, podríamos decirlo, es la base de todos los pensamientos, es la base de toda nuestra existencia. La clara luz de la mente sutil, como se encuentra ofuscada por conceptos, diríamos que cuando surge un pensamiento conceptual, se encuentra la naturaleza de clara luz, está ofuscada por conceptos, por lo tanto no la podemos percibir, y que la capacidad cognitiva de la mente, que es el Rigpa, se encuentra siempre presente en cualquier momento de nuestra existencia. Luego dice, leyendo el libro de Mahamudra, se dice que el Dharmakaya no está sujeto a causas y condiciones. En la aspiración de Samantabhadra se dice, la base subyacente no es compuesta, es autoemergente, vasta extensión más allá de lo expresable. Pareciera que existe desde el tiempo sin principio, es decir, la mente que siempre ha estado allí. Es contradictorio a que todo surge por causas y condiciones y es confuso. Claro, el punto es que el hecho de que la mente siempre haya estado allí no quiere decir que sea libre de causas y condiciones. En el texto de Samantabhadra nos dicen que el Dharmakaya está libre de causas y condiciones porque el Dharmakaya, que es ya la mente iluminada de un Buda, está libre de todo karma, está
no crea karma negativo, pero no está libre de causas y condiciones, porque toda la existencia misma del Dharmakaya, que si existe Dharmakaya, recordemos que también deben simultáneamente existir Nirmanakaya y Sambhogakaya, los cuerpos de emanación y de gozo de un Buda. Entonces, cuando existen estos dos cuerpos, quiere decir que en relación a la ley de causa y efecto, todo ese mérito ha dado como fruto ese resultado. Entonces, todas las acciones que hacen son una continuación de la acumulación de mérito y sabiduría. El Dharmakaya, cuando le dice que está libre de causa y efecto, quiere decir que va más allá de eso, pero que va más allá de la acumulación de karma. Pero no quiere decir que sea permanente o inmutable. El Dharmakaya, al igual que nuestra mente, es una sucesión de instantes. Entonces existe el instante presente, que es el resultado del instante anterior y es la causa del instante siguiente. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente el Dharmakaya es impermanente en el sentido que cambia instante tras instante, lo cual no quiere decir que ya una vez que existe como Dharmakaya se transforme en algo más. Igual que nuestra mente, en el instante presente de nuestra mente es una continuación infinita. Por eso incluso el Dharmakaya se habla como un fenómeno compuesto. Cuando en el texto dice es una base no compuesta, más allá de lo inexpresable, es para impulsarnos a tener una idea de lo que sería la vacuidad, a tener una visión de lo que sería una vastidad inconcebible, que va más allá de los conceptos. Para eso se utilizan estas palabras, pero técnicamente el Dharmakaya es conciencia y la conciencia es un fenómeno compuesto dentro de la división de conciencia, materia y fenómenos asociados no compuestos. Perdón, fenómenos compuestos no asociados, es decir, no asociados ni con conciencia ni con materia. Eso sería la razón por la cual se le dice que es autoemergente, sin principio y sin final, para ayudar a la práctica, para ayudar a la meditación. Por eso luego dice, yo mismo Samantabhadra naturalmente conozco desde su base las cosas como son, el hecho fundamental libre de causa o condición. Y se refiere, en ese caso obviamente se refiere a la Rigpa, a la naturaleza búdica y a la clara luz, que son libres de causas y condiciones en el sentido de que a pesar de que son un fenómeno compuesto que instante tras instante continúa, por lo tanto no son impermanentes, a pesar de esto, no pueden a nivel último ser afectados por otros fenómenos. Entonces también por eso se dice que están más allá de la ley de causa y efecto, porque no importa cuántas aflicciones tengamos, no importa cuánto karma negativo creemos, la mente de clara luz y la naturaleza búdica van a seguir inmutables como base de nuestra existencia. Luego dice, ¿por qué le llaman Buda a la sabiduría primordial, tales como Buda Samantabhadra, Buda Vajradhara? Se le llama Buda porque, bueno, todas las deidades de meditación, todos los Yidan, son personificaciones de las cualidades iluminadas que tenemos nosotros mismos y que podemos hacer evolucionar y expandir hasta el nivel máximo. Entonces, cuando se dice Buda Samantabhadra, tiene una simbología en particular que lo convierte en el símbolo, en este arquetipo de la naturaleza primordial. ¿Por qué? Porque Samantabhadra y Samantabhadri son una pareja y son, como decir, el rey y la reina de todos los Budas, son los Budas primordiales, pero a pesar de eso están totalmente desnudos, no llevan joyas y no llevan ropas. Entonces simbolizan la mente totalmente libre de conceptos, totalmente libre de formaciones artificiales que vayan más allá de la naturaleza pura y desnuda de la mente. Entonces es un símbolo de Samantabhadra. Y todo es para impulsar la práctica. Y Vajradhara, porque bueno, Vajradhara es el arquetipo del maestro espiritual y también de las dos realidades, última y convencional, unidas a nivel último. Por eso es la sabiduría primordial de la vacuidad, de la existencia y la no existencia, ¿cierto? La vía del medio también está simbolizada por la unión de los Yidan masculino y femenino. En el caso de Vajradhara, la unión de la realidad convencional y la realidad última. Son simplemente distintas maneras de expresar este concepto de realidad última, de totalidad o de naturaleza primordial de la mente o cualquier otro concepto que estemos queriendo representar en forma de imágenes, porque recordemos que los arquetipos de meditación tienen el objetivo de hacer que salgan dentro de nosotros, funcionan como un imán, un espejo imán que hace que salga
de nosotros esas cualidades positivas que queremos cultivar. Entonces tenemos la Prajnaparamita, que es el arquetipo de la perfección de la sabiduría para meditar sobre la vacuidad. Tenemos Manjushri, que es la sabiduría, el conocimiento también de la realidad convencional. Tenemos Mahakala, que es la fuerza, y así infinitos arquetipos de meditación. Luego dice, en el libro se dice que todo existe de manera natural. Se dice que es una manifestación del Dharmakaya. La lluvia, los cereales, las frutas, el agua, como si todo surgiera de una fuente primordial. Y por otro lado, la escuela madhyamika dice que nada existe. Entonces dice, ¿puedes elaborar un poco más sobre esto? Muy bien. Entonces, sí, cuando dice que todos los fenómenos que existen son una manifestación del Nirmanakaya, eso es porque se está practicando la visión pura del Tantra. Es importante hacer una diferencia entre la práctica del Sutrayana y el Tantrayana con respecto a la visualización, porque el texto de Samantabhadra que está citando pertenece al vehículo del Tantra, no es del vehículo del Sutra. Y hay un aspecto principal que diferencia el Sutrayana del Tantrayana, y es el yidam de la divinidad. El hacer la visualización de uno mismo como la deidad de meditación, el entorno como el mandala, los sonidos como el mantra y todos los pensamientos como vacuidad o la mente de clara luz. Esto se llama Lainel Yoren tibetano, el yoga de la divinidad. Eso diferencia el Sutrayana del Tantrayana. No existe yoga de la divinidad en sentido de autogeneración de uno mismo como el yidam en las escuelas Sutrayana. Existe visualización, pero frontal, no autovisualización. Ese es el punto de diferencia. Entonces, de esa manera, el hecho de que se utiliza la autogeneración de uno mismo como divinidad para tener una práctica que permita acercarse de manera particular a la visión de la vacuidad, también quiere decir que el objeto de abandono de la práctica tántrica va a ser ligeramente distinto al Sutrayana. Por ejemplo, el objeto de abandono del Sutrayana es el aferramiento a la existencia intrínseca, ¿cierto? Realizar la vacuidad. Entonces, el aferramiento a la existencia intrínseca es el objeto de abandono del Sutrayana. El objeto de abandono del Tantrayana es el mismo, pero puesto de la siguiente manera, y es abandonar la apariencia ordinaria. Si se logra abandonar la apariencia ordinaria, se está directamente abandonando la idea de existencia intrínseca obviamente de todas las apariencias y de uno mismo. Entonces, el método que se utiliza para abandonar el aferrarse a la apariencia verdadera, a la apariencia intrínseca, es el yoga de la divinidad, que pretende que podamos abandonar la apariencia ordinaria. Entonces, sobre la base de que todos los fenómenos existen y no existen a la vez, yo puedo visualizarlos como lo que yo quiera. Entonces, según el Tantra. Por eso, cuando se dicen que todos los fenómenos, los cereales, los pájaros, etcétera, todos son nirmanakaya, lo que se está refiriendo es a la visión pura, que es el antídoto para la visión ordinaria, que es el objeto de abandono del Tantra. Entonces, con la visión pura, todos los objetos que nos rodean son manifestación del nirmanakaya, todo es sagrado, todo es puro, todo es perfecto, todo forma parte del mandala, de la divinidad. Y, ¿qué más decía? Como si todo surgiera de una fuente primordial. Por supuesto, porque en ese caso también todo lo que percibo surge de una fuente primordial que es mi propia mente también, ¿cierto? Toda la emanación de mandala que voy a hacer a mi alrededor es la manifestación de mi propio poder de concentración, de mi propia mente. Además, no puedo percibir nada para lo cual no haya creado el karma. Entonces, en ese sentido, incluso las apariencias ordinarias serían una manifestación de mi propia mente. Y obviamente no existen a nivel último porque la escuela madhyamika dice en última instancia nada existe, obviamente porque no es más que una ilusión. Existe, pero no existe de verdad. Existe solamente a nivel convencional. Y así pasamos a las preguntas de Jaime. Continuación de las preguntas anteriores, y dice: tenemos los casos de grandes meditadores que después de que han fallecido sus cuerpos pueden estar hasta 2 meses sin descomponerse porque se encuentran en la meditación de clara luz. Ahora bien, ¿cómo se explican los casos de personas fallecidas que sin haber sido budistas y nunca meditaron, desconocieron completamente el tema, sus cuerpos han permanecido incorruptibles incluso por más de 2 meses? Incluso hay casos donde se han exhumado cadáveres después de varios años y permanecen incorruptibles. Claro,
a pesar de que no hayan practicado formalmente en esta vida, este tipo de logros o de fenómenos, según la filosofía budista, se debe a la familiarización con altos estados de conciencia en las vidas pasadas. Una persona, por ejemplo, debido a huellas kármicas de vidas anteriores, puede tener gran facilidad para alcanzar altos niveles de conciencia y permanecer en la disolución de clara luz. Sobre todo también practicantes de tradiciones místicas, no necesariamente tradiciones budistas, sino tradiciones místicas que practican la disolución de los niveles de conciencia. A pesar de que no hayan conocimiento del budismo, puede su mente permanecer en clara luz. Y aunque no haya estudiado nada, por medio de las huellas kármicas de vidas anteriores, tiene una inclinación particular a permanecer en altos niveles de conciencia, y esa persona puede permanecer así por mucho tiempo. Ahora la diferencia entre haber permanecido la conciencia sutil en el cuerpo debido a huellas kármicas anteriores por largo tiempo y la meditación budista de la muerte de clara luz es que durante la meditación budista de la muerte uno debería darse cuenta de lo que está ocurriendo y estar consciente para poder percibir la unión de gozo y vacuidad en el momento en que se manifiesta la clara luz. Puede que otra persona que no haya hecho esta práctica puede que su conciencia sutil permanezca por muy largo tiempo en el cuerpo debido a su karma y a su familiarización, pero esto no necesariamente quiere decir que se ha dado cuenta del mismo proceso, que es lo que sería la iluminación, el darse cuenta en ese momento. Entonces puede que simplemente nunca se hayan dado cuenta, a pesar de que el cuerpo haya permanecido con la clara luz, la mente sutil adentro por largo tiempo. De hecho, no sería bueno, según la tradición budista, que permanezca demasiado tiempo la conciencia sutil en el cuerpo, porque una vez que se termina la meditación de clara luz, máximo, es decir, puede ser 3, mi maestro decía que 3 días de meditación de muerte de clara luz o un día son tan buenos como 2 meses, que no hay diferencia, porque esa es solo una parte del proceso. Luego hay que seguir más allá, hay que continuar el proceso del estado intermedio, transformando el estado intermedio en las tierras puras, Sambhogakaya, y emanar el mandala, y así uno sale de la muerte. Entonces el proceso de clara luz es solo el principio del proceso de trascender la muerte en el vehículo tántrico, y todo tiene que ver con darse cuenta del proceso, estar despierto. Luego dice, se puede entender que la mente de clara luz se manifiesta al dormir y al morir, y lo que ocurre en la conciencia durante ambos procesos, muerte y sueño, es análogo hasta cierto punto, pero no la podemos ver a menos que estemos debidamente entrenados. Pero ¿cuál es la razón técnica de por qué la clara luz también se manifiesta durante el orgasmo y el instante del estornudo? El proceso de disolución de los elementos sutiles, las 4 visiones y la mente de clara luz se da tal cual durante el orgasmo y el estornudo. Sí, es exactamente lo mismo. En el momento en que nos quedamos dormidos, toma el proceso mucho más largo, y en el caso del orgasmo sexual y del estornudo ocurre muy rápidamente, sin que nos podamos dar cuenta. De la misma manera en que ocurre también durante la muerte, ¿cierto? Entonces las disoluciones son exactamente las mismas. En mayor o menor velocidad se disuelven rápidamente los elementos, las conciencias sutiles, se manifiestan las 3 visiones, blanco, rojo, negro, clara luz, instantáneamente se manifiestan las formaciones, negro, rojo, blanco, formaciones conceptuales, y se vuelve al estado normal de conciencia. Es exactamente lo mismo. Por eso, las prácticas tántricas que tienen que ver con controlar la energía sexual intentan justamente hacer que se perciba la unión de gozo y vacuidad en el punto máximo sin que el orgasmo se pase a las formaciones conceptuales. Es exactamente lo mismo en el momento de la muerte. Se intenta percibir la unión de gozo y vacuidad en el momento de la clara luz sin que involuntariamente comiencen a crearse las formaciones conceptuales de nuevo. La pregunta siguiente dice, cuando se dice que un ataque intenso de rabia puede eliminar eones de buen karma, ¿no podríamos decir de igual manera que una acción extremadamente generosa donde una persona en un acto heroico y de gran desprendimiento entrega su vida por el bien de los demás podría eliminar eones de karma negativo? Y sí, hay 2 aspectos para responder a esta pregunta. El primero es que técnicamente, para que una acción positiva funcione para eliminar un karma negativo, se necesita tener la motivación y la intención de que sea para eso. Por eso es tan importante cuando hacemos, por ejemplo, prácticas de purificación,
¿Recuerdas? Tener los 4 poderes oponentes, que es reconocer las acciones negativas como tal, generar tristeza y remordimiento, generar determinación de no volverlas a cometer. Y la cuarta es crear una acción que sea directamente opuesta, positiva, que sea directamente opuesta a la acción negativa cometida. Entonces, teniendo en mente los 3 primeros poderes de reconocimiento, arrepentimiento y determinación, si se realiza una acción positiva, funciona para purificar el karma negativo. Pero simplemente si no se tiene una motivación en particular de purificar el karma negativo o una acción negativa en especial, lo que ocurre es que se acumula un gran karma positivo y obviamente eso madurará. Sobre todo se acumula karma, se purifica karma negativo a través del propio sufrimiento. O a través de acciones positivas que te pueden traer sufrimiento, ahí se dice que se está purificando. Pero técnicamente para el budismo, si uno no tiene intención alguna de purificar específicamente el karma negativo a través de una gran acción positiva, como una gran acción heroica, lo que te haría purificar en grandes cantidades karma negativo es la visión de la vacuidad. Dicen que comprender la vacuidad por un instante sería como análogo a lo que dices. Un instante de rabia puede eliminar eones de karma positivo. Pero en el budismo tibetano se dice también lo opuesto, que un instante de visión de la vacuidad puede eliminar eones de karma negativo. ¿Y cómo elimina los eones de karma negativo si el karma no se pierde? Pues porque corta de raíz la ignorancia, que es la base de toda la creación de karma negativo. Entonces, ese instante de vacuidad te permite familiarizarte como a 1.000 millones de veces en un instante con la vacuidad, y de esa manera corta de raíz, elimina increíbles cantidades de ignorancia que te harían crear aflicciones mentales, que harían que se continúe esta huella kármica negativa y harían que se acumule karma negativo. Entonces también intenciones que podrían existir de latencias anteriores con un instante de vacuidad se eliminan. Porque se eliminan las latencias, entonces de esa manera se purifican eones infinitos de karma negativo. Entonces solamente un acto heroico positivo no necesariamente elimina el karma negativo, a menos que haya sido hecho con esa intención específica a través de los 4 poderes oponentes. Pero de lo contrario, un acto heroico por supuesto también te hace acumular muchísimo karma positivo que madurará en su debido momento. Y luego dice la siguiente pregunta. Se dice que la enseñanza de solamente viene del Buda Maitreya, quien la transmitió a Sangha, y la enseñanza del camino medio del linaje de Manjushri, Nagarjuna y Shantideva. También se dice que todas las escuelas vienen de Buda, lo que quiere decir que todas son válidas. Entonces, ¿por qué la refutación entre ellas? ¿Por qué unas niegan la enseñanza de otras? Bueno, justamente porque todas las escuelas fueron enseñadas por el Buda, para poder llevarnos de la mano en un recorrido hacia poder descubrir la realidad, descubrir exactamente qué significa la realidad convencional y qué significa la realidad última. Entonces todas las escuelas, claro, son contradictorias porque la idea es estudiarlas todas, es comenzar desde las escuelas Hinayana y pasar Vaibhashika, Sutrántica, Chitta, Matra, Madhyamika, Prasángika, hasta llegar al Madhyamika, Sutrántica, Madhyamika, Prasángika, la escuela de la vía de medio, y luego el Tantra. Todas las enseñanzas vienen del Buda. Y claro que tienen que contradecirse, porque si no, no hay manera de hacer que ese choque de darse cuenta de la realidad, de cortar con lo que creemos que es real, si no puede ocurrir si las escuelas no se contradicen. Por eso primero, como estudiamos en el curso de las escuelas filosóficas, empezamos aceptando la existencia intrínseca de los fenómenos externos. Luego pasamos transformando, ¿cierto?, ese concepto hasta llegar al punto del Chitta Matra en que dice que los fenómenos externos no existen, que son todos fenómenos internos, pero que la mente sí existe. Y luego de allí te lleva a la escuela madhyamika, donde te dice que ni los fenómenos internos ni los externos existen, porque todo existe y no existe a la vez. Y ahí es la gran revelación de la vía de medio, ¿cierto? Es todo un recorrido filosófico y es totalmente necesario. La idea del debate es justamente refutar las ideas que en ese momento no consideras que contribuyen a la explicación de la realidad, pero eso no quiere decir que tu comprensión de la realidad se quede fija y entonces estudias la escuela sucesiva. Algunas personas, por sus inclinaciones kármicas y mentales, se encuentran cómodos con la práctica de una escuela en particular durante toda su vida, y eso es perfectamente válido porque todas las escuelas llevan a la liberación
o la iluminación en el caso del Mahayana. Cualquier persona que practique una escuela hinayana basándose en la filosofía vaibhashika sotrántica alcanzará la iluminación, alcanzará, la liberación, el estado de Arhat. Y cualquier persona mahayana que practique, así sea bajo la filosofía Chitta Matra o la filosofía madhyamika, alcanzará también la iluminación. Y cualquier persona que practique el Tantra, obviamente madhyamika, pero si quiere tomar para su práctica también aspectos de la escuela Chitta Matra, no importa, porque sobre la base de la vacuidad alcanzará también la iluminación. Entonces sí, se contradicen porque son distintos métodos que pueden hacer que nuestra mente evolucione. Y como tenemos mentes distintas, necesitamos métodos distintos. Pero en mi opinión personal, lo mejor es estudiar todas las escuelas y darse cuenta de este proceso increíble de cómo las enseñanzas de una te llevan finalmente al Tantra, del Hinayana al Tantra, porque ese es el sendero, es verdaderamente fascinante. Pues aparentemente se contradicen, pero es más que todo por interpretación de ciertos conceptos. Para uno la realidad convencional es esto, para el otro es la otra. Para uno si es convencional debe ser impermanente, para otro puede ser impermanente y convencional a la vez, y así muchos detalles de aspectos filosóficos, pero todos tienen el objetivo de ayudar nuestra práctica. La pregunta siguiente dice: ¿de qué tipo de conciencia, si es que hay, podríamos estar hablando cuando nos impere la acción de una necesidad estrictamente corporal? Entonces dice, se pone en el ejemplo que la sed, cuando tenemos sed, tomamos agua y que esto no responde a ningún estímulo visual, como en el caso de un estímulo visual que nos lleva a comprar una camisa cuando la vemos en una tienda en la calle. Entonces, cuando dice, en el caso del estímulo que nos produce la sed o el hambre, donde aparentemente no entra en juego ninguno de los objetos de los sentidos, ¿qué conciencia entra en juego? Y según el budismo tibetano, sí entra en juego una de las 5 conciencias sensoriales, que es la conciencia sensorial del cuerpo, la conciencia corporal. Entonces tenemos la conciencia visual, ¿cierto? Auditiva, olfativa, gustativa, y luego tenemos la conciencia corporal, que se refiere a todas las sensaciones, tanto internas, de nuestros órganos internos o de nuestro cuerpo en sí, como las sensaciones que provienen del contacto con fenómenos externos y que son, de hecho, están enumeradas: frío, calor, áspero, suave, frío, calor, duro, suave, sed y hambre. Son también sensaciones corporales. Entonces, para la filosofía budista tibetana, sí responde a la quinta conciencia, que es la conciencia corporal. La pregunta 16, lo que sigue es una simple curiosidad y habla de cuando el Dalai Lama se mueve así, cuando da enseñanzas, o algunos lamas lo hacen y dicen que yo a veces también lo hago. Bueno, esta es como una manera de concentrarse cuando uno se mueve así, pero mi maestro decía que era también una manera para no quedarse dormidos cuando los monjes hacen largas sesiones de recitación de mantra o de memorización. Entonces, si van de adelante hacia atrás, corren el riesgo de quedarse dormidos y golpearse en la cabeza. En cambio, si van así, se mantienen despiertos. Eso es lo que decía mi maestro. Una curiosidad. Y bueno, amigos, gracias. Esta fue nuestra última sesión de preguntas y respuestas. A continuación también voy a subir el siguiente video del curso de qué es la mente. Y luego, bueno, estoy subiendo también esta miniserie de 4 sesiones, una sobre cada noble verdad. Estoy muy feliz de poder seguir en contacto con ustedes y bueno, sigan mandando sus preguntas y sus comentarios. Gracias por todo.